Comienza en Es Radio, Es la Crónica de Fernando Delgado. Comienza nuestra tertulia de hoy y nos acompaña Ove Santo de Podemos y Eva Pérez del Partido Popular. Del Partido Popular, no del PSOE. Porque hay otra Eva Pérez que es del PSOE que quiere hacerle las Pascuas a Guillermo Fernández Vara. Por cierto, hoy no tenemos a alguien aquí del PSOE. Estoy convencido que si lo llamaran a Canal Extremadura, se peleaban por a ver quién iba. Allí sí, no sé por qué tanto. Pues esto se ve aquí en Mérida más que los otros. O por lo menos igual, pero yo creo que más, porque se habla de Mérida. Me dicen que es que tienen mucho trabajo hoy. Podemos somos 6. Digo yo que también tendrán trabajo. El PP me parece que son 28. 28. También tendrán trabajo. Entonces son 30. Los 30 tienen trabajo. De hecho, no me extraña que esté ocurriendo lo que está ocurriendo, ¿eh? Porque si en este momento, como hoy, que saben que aquí estamos a su lado en el sentido de a quién queremos que vote, y yo, que no soy del PSOE, pero sí me gusta que haya un PSOE fuerte, en estos momentos no vienen, pues apague y vámonos. En fin, vosotros sabéis, pero los equivocáis sois vosotros por no estar hoy aquí. Y si os meten un meneo, a ver quién os defiende. Que os lo van a dar. Ove, muy buena. Buenas tardes. Eva, muy buena. Buenas tardes. Lo siento por este meneo que le daba antes al PSOE, pero si no se lo doy, pues no estaría yo a gusto. Y quiero estar a gusto. Normal. No, pero claro, es normal, ¿eh? Y que el programa no solo se ve en Mérida, que también se ve en Puebla, que a mí me lo ha dicho gente de Puebla, gente de Calamonte. Sí, y en Santa Marta, en Montijo. En Almendralejo también me lo han dicho a mí. En Almendralejo, o sea que sí. haya hecho. Pero no será porque no se lo digo con antelación. Dije que es que Estrella Gordillo, que la que suele venir, está, como tú sabes, está también Carlos Labrador, que viene de vez en cuando, ¿sí? Que siempre puede venir alguno. Y es que tienen tal desorientación, yo creo, tienen tal acojonamiento hoy, que yo no sé. Pero bueno. Es lo que tienen las primarias. Las primarias, exactamente. Y sí. Y eso el domingo. Yo creo que el domingo, algunos que no son católicos, no apostólicos, como te pasa a ti, van a rezar. Es posible que alguno le dé por rezar un poquito o algo. ¿Tú nunca rezarías? Llevo sin pisar una iglesia, ni siquiera para las bodas y fiestas de guardar. Tú eres la leche. Llevo sin pisar una iglesia por lo menos unos 20 y tantos años. Pues a ti te hago yo entrar en una iglesia y confesarte los pecados que tienes. Creo que no habría hueco porque muchas de las cosas que la Iglesia considera pecado, yo considero que no lo son. Yo ya estamos de acuerdo, hombre. Y ahí hay un problema que personalmente consiguieron desencantarme. Yo que en un momento dado pues tenía una fuerte vocación incluso de seminarista en su momento, pero consiguieron quitármelas a ras de suelo. ¿No te pasaría ninguna cosa rara con un...? Con ningún cura no, pero lo que tuve que ver por allí y lo que tuve que sufrir en el colegio es para que cualquiera lo viera. No por sufrir muchas veces de malos tratos, que también, porque hostias de los curas, hablando mal y pronto, nos las llevábamos repartidas y sin repartir. Eso también me las he llevado. Pero eso nos la hemos llevado de curas y de no curas. Que yo no he ido a un colegio de curas y yo capones y palmetas y en la mano no las hemos hecho. Era la época. Eso de todo. Y no tenemos que ir después al psicólogo. Y no nos ha pasado nada. Para nada. Pero luego ver, sobre todo, la hipocresía que era. El que ellos vinieran pregonando la pobreza, que te pidieran a unas familias, como el caso de mis padres, que además era un colegio privado, que no era público, que eran 65.000 pesetas de la época, todos los meses, en el Claret de Don Benito.
Un buen colegio, ¿no? Sí. 65.000 pesetas todos los meses. Estamos hablando de los 80, 85, 86, que es el curso que yo entré, que era un colegio caro, te pedían además más dinero y tal y cual, régimen de pobreza, porque ellos decían que eran para las misiones y luego los veías que tenían hasta 3 coches por cura en el colegio. Y tú decías, claro, ostras, para las misiones se tienen que sacrificar mis padres y tenemos que ir poniendo y buscando y pasando aquí tal, y luego nos encontramos que tienen 3 coches en el aparcamiento cada uno, o luego nos encontramos que la calidad de la comida, pues muchas veces, pese a los esfuerzos de los buenos cocineros que tenían, pues yo me acuerdo, por ejemplo, de Joaquín Sierra, que era uno de los cocineros que más por nosotros no podía intentar hacer, a veces incluso pues pasándote un poco bajo cuerda algo más de comida en el colegio y tal, porque yo estaba interno. Y la verdad que te acuerdas de ello y te decías, pero si es que es lo que hay. O sea, y de llegarte y de encontrarte los garbanzos, pues alguna vez con bichos, o de encontrarte el otro, o de... Entonces decías, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Pues que ellos iban mirando lo que iban mirando, la peseta. Muy bien. Todo eso... Y la hipocresía. Lo hemos pasado todo. Sí, y ya vosotros vivisteis en una... Pero vosotros vivisteis una época en la que la religión católica era lo que era uno de los soportes del Estado, unos soportes de la dictadura, y yo he vivido en una época en democracia donde yo he podido buscarme otras alternativas. Y una alternativa que para mí pasaba por quitarme a una gente que para mí eran unos hipócritas, y me refiero a la jerarquía eclesiástica y no al creyente, que el creyente tiene todo mi respeto. En la iglesia hay de todo. Pero también existen las conferencias de San Vicente Paúl que dan de comer. Claro, es que es así. Yo te puedo decir aquí 2 señoras, a ver si me acuerdo, Julia de Pablo y la mujer de Ramón Guerrero, que se han tirado 40 años yendo a La Paz, a la antigua Paz, a dar clases a chicas. Clases a las chicas, dándole para coser, para bordar, para todas esas cosas, comida a los niños. Pero ¿sabes cuál es el problema de eso? Pablo, pero después tenemos otras, como es actualmente lo de Paz de Santa Catalina, que tienen hasta un comedor. Y esto pero es Fernando, iglesia. ¿sabes? Espérate. No, si te voy a decir. Estamos hablando de ONG como Cáritas. Es decir, que la iglesia tiene sus defectos como lo tienen en todos lados. Pero no lo va a tener si Jesucristo tuvo a un tío además que lo traicionó. Todos los colectivos tienen su gente buena. No creía que había resucitado ni Santo Tomás, que dijo, me tienen que meter el puño en su costado para yo creérmelo. Eso pasa o ves en todos sitios. Claro que todos los colectivos tienen gente buena y gente mala. Una labor tremenda. De acuerdo contigo una cosa. En la época que estamos diciendo nosotros, la Iglesia fue de un poder tan grande que lo llevaban absolutamente todo. No se lleva hasta la razón del mundo. Pero a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Yo estaba en un seminario unos años y te puedo decir, ¿ves?, que son los años que mejor recuerdo. Y mira que las pasé mal. Porque a un niño de 10 años, 11, como yo tenía cuando llegué, levantarme a las 7 de la mañana para empezar a hacer una meditación. Sí, eso lo conozco también, que nosotros nos levantaba a las 7:30 para ir a misa. O sea, que pero lo que te quiero decir es que tenía una disciplina tremenda, ¿me entiendes? Y esa disciplina después me ha valido para muchísimas otras cosas buenas. ¿Me entiendes? Aparte de eso de encontrarnos los gusanitos y apartarnos en la judía, eso nos ha pasado muchas veces o en los garbanzos o en el arroz. Pero no tenemos por qué renunciar a algo claro, porque haya alguien que te pegue una bofetada. A mí me pegaron una que me reventaron el oído. A mí me quitaron un diente, pero eso no es el problema. Eso no es el problema. Y a un amigo mío que ya muerto, Fernando, Modesto, detrás de mí se la pegaron ahí. Y todo es porque nos estábamos tirando, cuando estábamos en la cama, nos estábamos tirando el peine. Fíjate tú qué tontería. A mí me quitaron un diente un golpe, perdón. Pero bien da, pero además, ¿sabes cuál era el problema, el tema de todo esto? Tenía que estar estudiando y yo estaba leyendo la Biblia. Pero yo me he leído la Biblia 7 veces. O sea, yo no te voy a decir que no me la he leído, pero sí porque me la he leído. O sea, además me parece un libro de fantasía épica bastante bueno. El problema que hay con la Iglesia, y ese es un problema personal, o sea, estoy hablando desde un punto de vista personal, ¿no?, es que implementa el concepto de caridad y lo enfrenta al de justicia social. Yo no quiero que me den por caridad, por bienhechor, que me den comida. No, yo quiero un derecho a la comida o un derecho a un techo justo. Pero eso y esa no es una diferencia. A la religión, eso le corresponde pero sin embargo al lo gobierno. Contrapone. Ellos empieza dan a utilizar. Caridad, ellos dan caridad, claro, pero es que ellos no tienen que impartir justicia la caridad social. no tiene
que sustituir a la justicia social. Y ese es el problema que muchas veces pasa con las ONG, y ese es un problema que muchas veces lo tenemos. Las ONG ya te digo, ahora, que es mi opinión personal, Cáritas, por ejemplo, están muy coordinadas. Y no quito el papel de Cáritas, ni pero mucho Cáritas, menos. por ejemplo, y otras ONG, Cruz Roja, están muy coordinadas con los ayuntamientos, con los servicios sociales, y ya hay más justicia social, o sea, no... Pero es que es caridad, volvemos a lo mismo, es la beneficencia, es el hecho de que alguien se tenga que, entre comillas, humillar a ir a pedir a un sitio frente a lo que tendría que ser un derecho de la persona. Ese derecho de la persona, se lo tendrá que dar el gobierno. Ojalá no hicieran falta, El problema está muchas veces, y esto, Fernando, es una obviedad a nivel político, y te estoy hablando de una postura personal, que esta en mi partido no se comparte, o sea, que no es algo que yo esté diciendo a nivel de partido, sino te estoy hablando a nivel personal. A nivel personal opino que el derecho a una vivienda o el derecho a la comida no tiene que pasar por terceras manos, tendría que ser garantizado directamente por el resto de la sociedad. Es decir, que tenga que existir. Pero eso no es culpa de la Iglesia, eso es culpa de los gobiernos. No es culpa de la Iglesia, pero la Iglesia ayuda a permanecer, a que se permanezca un sistema que no es justo. La Iglesia ha hecho muchísimas cosas la Iglesia... Malas ha hecho muchísimas también. Si cuando lees la historia de la Iglesia, que también lo he dado en la carrera, historia de la Iglesia tanto en la época de los romanos como hasta llegar hasta el siglo XIX, que es donde dejaron de dar historia de la Iglesia, y la historia de la Iglesia en América, que también la he estudiado, uno aprende mucho y ve tanto lo bueno que hizo y la gente buena que hubo en la Iglesia, que la hubo y que la hay, sin duda alguna, ¿eh? O sea, no, eso tampoco lo voy a poner nunca en duda, porque en todos sitios hay buena gente y en todos sitios hay sinvergüenzas, ¿no? Pero también se ve lo que hizo la institución. Y yo hablo siempre de la institución y no hablo de las personas, porque hablar de las personas es meterte en un berenjenal porque tú no sabes cómo esa persona ha trabajado. Pero hablar de lo que ha hecho la institución y de lo que ha podido hacer la institución, sí se puede. Porque hay una historia y unos hechos que están muy claros sobre lo que hizo. De hecho, la Iglesia fue colaboracionista con los nazis, con Juan XXIII en Italia. Eso no se puede olvidar. La Iglesia fue colaboracionista con una dictadura, como fue la dictadura argentina, o con la dictadura chilena, o con la dictadura franquista. Y eso no se puede olvidar. También, y sin embargo, a uno de los papas que yo más he querido y que más aprecio, lo tacharon absolutamente de todo con Hitler, y fue el que más judíos salvó, que fue Pío XII. Pero Pío XII tuvo que decir: o estoy un poco jugando, o Hitler, que está loco, se apodera del Vaticano y se apodera de todos los tesoros del Vaticano. Pues cuando decimos, por ejemplo, que Franco hay que sacarlo del Valle de los Caídos, con la dictadura de Videla, no se les ocurre a nadie, en Francia no se le ocurre a nadie sacar a Napoleón donde está. Y no Napoleón es lo mismo. Fue el bicho más malo que hubo en España. En España sí, pero en Francia no. En España sí, pero en Francia no. Es que lo de Napoleón, y antes de comenzar en las Tullerías, cogió un cañón y disparó contra el pueblo. Se cargó a unos pocos de miles. Pero sin embargo no tiene la misma imagen, ni tiene el mismo, digamos, ni rencor, ni tampoco tiene el mismo bagaje de lo que hizo con el pueblo francés una vez que tomó el poder. Porque Franco no es lo que hizo durante la guerra lo que se echa en cara. Franco es la represión posterior. Es muy diferente. Porque, por ejemplo, vamos a pasar a un tema para no entrar en lo del franquismo. ¿Qué se hizo con la dictadura de Videla en Argentina? Cuando lanzaban a la gente en avión, dándole la bendición, por ejemplo, un cura antes de que los tiraran del avión a la gente. ¿Qué se hizo con Chile? Que se ha hecho en todas las dictaduras latinoamericanas la Iglesia. ¿Qué ha hecho? Hay excepciones, claro, honrosas y muy buenas, lo que hicieron los jesuitas en El Salvador, lo que hace la Teología de la Liberación. Por eso digo que hay que distinguir mucho entre lo que es el organismo, lo que es la Iglesia como ente organizativo, donde están los obispos y demás, que normalmente son los que han apoyado esas dictaduras, a lo que es el pueblo llano de la Iglesia, donde se encuadra también la Teología de la Liberación y mucha gente que, sin ser de la Teología de la Liberación, tienen unas convicciones cristianas profundas que actúan de otra manera. Y eso es lo que yo pienso. Y cuando hablo de la Iglesia y de que yo no estoy convencido de tal, es porque la Iglesia como institución pero entonces tú no crees en la Iglesia, pero crees en Dios. No. Pero eso ha sido una convención, una cosa que ha llegado después. Es que tú no puedes dejar de creer en Dios porque hayas tenido malas experiencias con la Iglesia. Yo no tengo mucha relación con curas, pero conozco los curas de mi pueblo y hay algunos que me parecen que son unos caras y hay otros que me parecen que son unas bellísimas personas. Y no porque haya algunos que son unos caras...
Don Jesús era un encanto de persona. No creo que haya nadie en todo el pueblo que lo quiera más. Vamos, es que... Y sin embargo, hay otros curas que pues, no son tan buenas personas, pero yo no renuncio a mi fe. Yo no renuncio a mi fe. Renuncio a esas personas, pero no renuncio a mi fe. Pero uno empieza... Porque yo tengo una mente abierta me da envidia, sinceramente me da envidia de aquellos católicos que tienen una fe tremenda. A mí me encantaría, porque serías más feliz. Yo lo he dicho muchas veces, a mí me encantaría, me falta un poco de fe en todas estas cosas, porque yo tengo mis dudas como todo fiel cristiano. Pero siempre que hay alguna cosa mala, me agarro, pero que, sobre todo a mi Virgen de las Nieves de la Zarza, en mi bolsillo llevo dos o tres etapas, por si acaso. No sé, yo al que tiene fe se lo respeto, pero yo personalmente llegué a la convicción de que para ser bueno no necesito que haya alguien que me diga que tengo que serlo, o alguien que me creara. Pero que nadie te lo está diciendo. Personalmente no. Nadie te lo está diciendo. ¿Sabes quién está rezando ahora mismo? Para que se acabe ya la crítica del telediario. A Cristina Cifuentes. Sí, bueno, eso es obvio. Tiene que estar rezando. Cristina Cifuentes tiene las espaldas muy anchas y la conciencia muy tranquila y no creo que rece mucho. No se trata de conciencia tranquila, se trata de como que alguien te diga, a por ella, sí. Se trata de la indefensión en la que estamos viviendo ahora mismo. Sí. Y eso es verdad también, hijo mío. Vamos a ver, una parte es la indefensión y otra cosa es el que no se ha querido hacer una persecución exhaustiva de la corrupción. Y eso es algo, se ha querido. No se ha querido. Y lo digo bien claro. Vamos a ver, tú tienes al ministro de Justicia, al fiscal superior y al fiscal anticorrupción que han sido tachados de... ¿Pero por quién? Porque todo el mundo está viendo lo que está pasando. Lo que no puede ser es que el fiscal anticorrupción intente lo que nos están contando. Sí. Lo que está pasando es lo que nos están contando, porque claro. al fiscal anticorrupción se le dijo, al secretario de Estado se le dijo que había dicho una cosa y luego el que dijo que había dicho una cosa, el fiscal dijo, no, yo eso no lo he dicho o no lo he querido decir así. Eso es lo primero. Con Cristina Cifuentes, ¿qué ha pasado con Cristina Cifuentes? Va a una mesa de contratación, como van todos los vicepresidentes, pasa también en nuestra asamblea, la presidenta delega en el vicepresidente en las mesas de contratación, donde también hay gente del PSOE. Y simplemente porque ella está allí, ya abrimos aquí la sospecha. Sin embargo, no abrimos la sospecha, por ejemplo, sobre el Partido Socialista, que esa persona sobre la que se está hablando, esa persona también llevaba la cafetería de Ferraz, de la sede del Partido Socialista. Es más, llevaba las cafeterías de prácticamente todo Madrid. Y sin embargo, porque estaba ahí Cristina Cifuentes, ya se le tiene que atacar. Yo creo que hay una persecución hacia el Partido Socialista y hoy más que nunca, y ojo, una cosa está clara. Al Partido Socialista a los corruptos hay que... al Partido Popular. Por ejemplo, miembros de la OCU, en el caso de Cristina Cifuentes, vamos a ver, se han equivocado, a eso lo meto yo a la cárcel. Es que el problema es que no hay responsabilidades. Pero, y al juez que se equivoque, lo meto en la cárcel. Ahora, después de que haya hablado Eva... Pero es que no solamente, la Guardia Civil no solamente ha filtrado, que es una vergüenza que lo sepa todo el mundo antes incluso de que el juez se haya manifestado. Pero es que no solamente eso, es que la Guardia Civil está haciendo también ya valoraciones judiciales y valoraciones que no le corresponden a ellos como cuerpo de la Guardia Civil, le corresponde al juez. Y sin embargo, ellos en ese escrito han hecho valoraciones judiciales, valoraciones jurídicas sobre el caso. Pero es que luego el tema de las filtraciones, o sea, esto es, que es que nos hemos enterado ante todos los demás casi que el juez. Esto es una vergüenza y esto está claro que aquí hay un fin muy claro. Aquí hay varias cosas que yo tengo que decir. Primero, las grabaciones de González, el intentar mover los fiscales, que se intenta mover de los casos de corrupción, la corrupción generalizada que hay dentro del Partido Popular de Madrid. No voy a hablar de Madrid. Ahora, yo estoy hablando de Madrid porque también podría hablar de Murcia o podría hablar de lo que ha pasado en Valencia con el tema del agua. De Murcia todavía también puedes hablar del Partido Socialista de Andalucía y de algunos corruptos que tenemos. Ahora estamos hablando del Partido Popular. Y corruptos nosotros no tenemos. Años que lleváis de vida. 3 o 4 años que lleváis de vida, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Y no pagó Hacienda hasta que no se lo dijeron. Se fue a juicio.
Fue a juicio. ¿Qué pasó con el juicio? Que lo obligaron a pagar. No, pagó antes del juicio y luego además le devolvieron el dinero. ¿Cómo? No. ¿Quieres que te lo busque? No Sí, le devolvieron eso el está dinero. ahí. O sea, yo no tengo por qué devolvieron buscarlo. una parte del Pero lo dinero busco. porque ya había Oye, pagado, una parte. Esto es muy simple. Te lo puedo buscar porque todo el dinero que pagó de más se lo devolvieron después. Hay una Si lista yo de no tengo corruptos, por qué- hay una lista de no tengo corruptos por qué también de hacerme- Podemos. Hay una lista de corruptos también de pagó Podemos. Otra vez, 100 y pico mil euros, que fueron lo que pagó de impuestos, y ese dinero luego se lo han devuelto. Y eso está, si queréis, luego busco la sentencia. ¿Por qué? Se lo devuelven porque no tenía obligación de haberlos pagado. Eso entra dentro, en mi opinión, entra dentro de un juego sucio que le quisieron hacer dentro de las primarias, pero eso es una opinión personal. A Monedero, y creo que se lo quisieron cargar. Y una de las maneras que fueron fue sacar algo que realmente luego no fue lo ¿Y que la lo que estafa era. de las becas de Rejón? ¿Qué estafa de las becas? Sí. ¿Me vas a comparar el hecho de que se diga... ¿Vamos a comparar no, o vamos a vamos a comparar el hecho de que se diga que una persona puede trabajar... Es que no le ha dado tiempo a más. Es que no le ha dado tiempo a más. Voy a explicarte. Una cosa es que a ti cuando tú tienes una beca que tienes que realizar y entregar unos informes, te digan que los tienes que entregar y no te digan dónde tienes que estar ahora a realizarlo. No. Sí, porque a mí me pueden decir en un contrato... Cuando a mí me hacen un contrato, y eso lo deberías saber bastante bien, cuando me hacen un contrato de investigación a mí me pueden decir que tengo que presentar unos Un contrato de resultados... investigación porque nunca he investigado, ¿eh? Vale, un contrato, una beca en la Estudia Derecho, universidad, pero no te tengo lo por voy a qué saberlo explicar. todo, Cuando tú ¿eh? tienes un contrato y te dicen que tienes que presentar unas resoluciones o unas conclusiones, a ti te pagan por esas resoluciones y esas conclusiones, no por dónde las tienes que hacer. Tú no tienes que estar en Málaga para hacerlas. ¿Sabes cuál es el Tienes que estar en problema? Que Madrid él no ha o hecho donde ni quieras. eso. Que él no hizo ni eso. Eso no es verdad, Él no pero hizo. bueno. La comunidad es Y impresionante. tenía más cosas que decir, pero bueno, en fin. Sí que no hay... Ni el Rejón se salta esto. No, Seguimos en esta tertulia que hoy política más bien poco. Hoy es religioso, social, político, cultural. bueno, todo se puede enmendar, Fernando. Que Sí, siempre, vamos a inventarlo siempre hay mismo, tiempo. ¿te parece? Hacemos una quiniela. Hay derecho a enmienda. Hacemos una quiniela. Vamos a hacer una quiniela. ¿O ves quién que ganará el domingo? Susana. El Betis. ¿Eh? El Betis. Hombre, si gana el Betis, tú eres del Betis, yo también, ¿eh? Sí, y además a mí me encantó que empatara con el Atlético de Madrid, porque a este no le jugaba nada, y sin embargo el Atlético de Madrid simplemente empatando se quedaba el tercero de la liga, que significa champion, Eso es cierto. que son muchos millones. Muchos, sí, señor. Muchos millones. De modo que... Y yo al Betis además lo quiero muchísimo. Hay una cosa del Betis que yo la he hecho muchas veces. Yo reconozco que soy como soy, es decir, que me gusta entrarme en cualquier sitio. Tú estuviste estudiando en Sevilla, me parece, ¿no? Sí. No, yo estuve estudiando... Frente del yo Benito hice- Villamarín, además. Yo hice los cursos de Historia del Arte, que en principio eran Historia del Arte los dos primeros años, y después cogía la carrera, que en Sevilla la mayoría cogías por la zona que tú querías, que tú estabas, de Historia de América, Sí. allí en Sevilla. Que estaba en la Tabacalera, no sé si estuviste tú estudiando en la Tabacalera. La Tabacalera estuve estudiando. Y enfrente, bueno, estaba pues, todas las tascas de eso. Y entrarse en esas tasquinas que ya no sé si existen en Sevilla, esas tascas de conos y tal, de ese vinito fino y tal. Existen algunas todavía. Yo Tal me vez. acuerdo la del Caracol, que está en el barrio de Santa Cruz, que es más pequeño que esto, y allí solamente te ponen vino de naranja. Vino dulce con caracoles. Y se acabó. Y se peta, vamos. Bueno, Eso pues en de Sevilla es esas muy tasquinas típico. que había en el entorno de la calle Sierpe, Sí, por ahí. y entrarte allí, y que hubiera uno del Betis y uno del Sevilla. Yo cuando había uno del Betis y uno del Sevilla, lo invitaba a los dos, y así me metía yo en el medio. Y me lo pasaba. Como los indios. Oh, no te además con una gracia que tienen los Hacías dos, un porque los pachilope, sevillanos ¿no? también tienen más gracia que los del Betis. Tienen más gracia. Y yo me acuerdo haber entrevistado a alguien que tú no llegaste a conocer, pero sí sabes quién es, aquí en 2 ocasiones, era una señora sensación, la abuela del Betis, Sí. que ha muerto hace poco. Vamos, eso no lo sabía. Ha muerto hace poco la abuela del Betis. Y a Lopera, y a todas esas, sí, como estábamos en primera división, pues con el Betis y con Sevilla, pues... De vez en muchas cuando cosas. caían por aquí. ¿Eh? De vez en cuando caían por aquí. Sí, venían, sí. Entonces, y al Betis, además, estábamos en segunda división, que éramos nosotros, que éramos campeones, le metimos 3-1 aquí. Y la abuela del Betis por poco no se come a Lopera en la tribuna. Le dijo de todo menos bonito. Eso no me extraña. Sí. ¿Te gusta hacer el pachilope entonces? Ponerte entre medio de los dos equipos grandes. A mí Pachi López sí me gusta. Porque es un tío sereno y demás. Si yo supiera que Pachi López saliera, yo no puedo votar, pero le daría el voto. Porque es un tío sensato.
Hombre, lo que no es en sensato el debate son, fue el que mejor lo hizo. son los del PSOE, que nos van a volver locos, porque como salga Pedro Sánchez, va a volver loco al PSOE, va a volver loco al PP, va a volver loco a todo el mundo. Pues ya he dicho, lo primero que hago el día 21, salgo, y lo primero es dimisión de Rajoy. Ya ha cambiado, ¿eh? Como cambia de tercio cada 2 por 3, Sí, también un poco... Como Rajoy se dijera, el día 21, elecciones. Adiós PSOE. Yo no sé cuál será mejor. Y la verdad no sé cuál va a ser. Está en un ten con ten entre Sánchez, que después vuelve loco a cualquiera, y Susana Díaz, pero muchas veces el voto, y tú lo sabes, es de voto de este es menos malo que el otro. No significa que sean los dos buenos, pero es menos malo, es menos agresivo. Sí, es verdad que al principio parecía que se decantaba el tema más por Susana, y estamos viendo a lo largo de la campaña que están llevando que está la cosa bastante igualada. O sea que pero claro, nos pueden sorprender. Yo es lo que hablaba antes. No, sí nos puede sorprender, sí. Lo que hablaba antes de que empezáramos el programa es que el PSOE tiene un problema con Susana Díaz. Las declaraciones que hizo Susana Díaz en enero, hablando de los indignados, la casita en la playa y todo ese tipo de historias, denotan el problema que tiene el PSOE, que es que no sabe ni contactar ni conectar con la gente joven, ni sabe contactar con gran parte de su electorado, que le está pasando muy mal. Y ese es un problema que Susana Díaz, que es una persona que no ha pasado en ningún tramo de su vida por la empresa privada, ha sufrido. Ella no sabe lo que es... Ni Pedro Sánchez tampoco. Ya, no te estoy diciendo, pero te estoy hablando porque Susana Díaz sí le ha oído. A Pedro Sánchez no le he oído decir nada sobre el tema de Eso, lo que pasa y de la crisis del a Pedro PSOE. Sánchez le puedes oír de todo. Sí, porque además cambia. Además es como No, Pedro una Sánchez veleta, que le va de puedes un oír sitio una a cosa y otro. mañana le oyes otra. Claro, pero a Susana Díaz sí se le ha oído Pedro clara. Sánchez se alía se con nota Podemos un cierto al día clasismo, siguiente. un cierto Al día clasismo en las siguiente salía con declaraciones de Susana Díaz, que es que realmente no me las esperaba de un partido como el Partido Socialista, y menos en Andalucía, ¿no? Donde el señorito andaluz que se critica siempre porque era el culmen del clasismo, ¿no? En el sentido de creerse superior al resto de la gente, ahora mismo parece que lo encarna Susana Díaz y el Partido Socialista. Pero vamos, que el Partido Socialista no es de ahora, hace ya muchos años que encarna el tema del señorito andaluz, extremeño y de cualquier comunidad autónoma. O sea, aquí el Partido Socialista, esa idea que hace ya años que se tenía de él, yo creo que esto ya no es. Hace muchos años, vamos, muchísimos años que el Partido Socialista ya no es obrero ni es socialista. Pero también lo triste es que uno de esos tres va a ser el secretario general del PSOE. Para mí eso es lo más triste, porque ninguno de los tres da la talla. Pachi López, porque bueno, es el que menos conozco y menos puedo, pero tampoco se le ve una persona a la altura de ese secretario general. Susana Díaz, porque, en fin, vemos cómo está llevando Andalucía y miedo me da si se presentan las elecciones generales y ganara, cómo llevaría España. Y luego Pedro Sánchez, porque, bueno, es una persona que hoy te dice una cosa, si me gusta más me arrimo a él y le digo otra, si me gusta más el otro, me arrimo a él y le digo lo que quiere oír, y una inseguridad total. Y Cataluña es nación cultural, eso tiene narices. Eso lo dijo después, cuando había dicho... El País Vasco y Cataluña. Le chino de más que somos analfabetos, sí, casi. Vamos a ver, hay que reconocer dos cosas. Primero, hay que reconocer que el Estado español es uno de los estados más federados, digámoslo así, de todo el mundo. La autonomía que gozan las comunidades autónomas en nuestro país es mucho más amplia que la que gozan los Länder en Alemania, que es un país federado, o de lo que gozan sin irte Estados Unidos es un país federado. Pero Estados Unidos, sin embargo, sí tienen más autonomía los estados. Pues es que decir, la ley de California es diferente a la legislación que hay en Texas o que hay en Florida. A mí me da envidia Estados Unidos. Y te voy a decir por qué me da envidia. Es decir, los estados, cada uno de ellos, tienen su autonomía. Tal es que el gobernador de cada uno de ellos puede tener la pena de muerte o no. Depende de ellos. Sí. Depende de ellos. Pasan la frontera y al pasar la frontera de un estado se convierte en delito federal, que es de lo más grave que hay, que puedes tener cadena perpetua simplemente por pasar una frontera en tu mismo estado. Pero tienen un himno y una bandera. Eso, ¿tú te puedes imaginar a alguien que queme una bandera de Estados Unidos en Estados Unidos? Sí, lo hay mucho. ¿Y el día siguiente qué ha pasado?
Nada. Cuando lo quema un estadounidense no pasa nada. El problema es que lo haga alguien que no es de allí. No. Eso... Cuando lo quema un estadounidense sí pasa. Te hablo de lo Sí que pasó pasa. con el movimiento Occupy Wall Street, por ejemplo, que se quemaron muchas banderas de Estados Unidos y no ha habido ni un solo encausado. Allí Y hay eso un es un sentimiento, hecho. Pero eso es allí hay otra un cosa. sentimiento Pero es de que, la patria que no lo hay aquí. pero es que el que quema la bandera de Estados Unidos allí no lo tiene que hacer porque esté quemando el sentimiento patrio, sino porque está criticando el sistema económico en el que está metido Estados Unidos. Es una cosa aquí, diferente. En cuanto hicimos las autonomías, cada autonomía se inventó una bandera. Porque aquí se quiso hacer una cosa que en principio desvirtuaba el principio de la Constitución de las Naciones Históricas, que fue el café para todos, que por un lado está bien, pero por otro lado descentralizó e hizo una serie de cosas en las que yo personalmente, y en esto siempre hablo a nivel personal porque mi partido pues todavía tiene una postura diferente y no es la mía, ¿no? En el sentido de que hay ciertas cosas que no se tenían que haber pasado a las comunidades autónomas. Yo sigo pensando y soy de los que opina que tanto el sistema judicial como el sistema sanitario como el sistema educativo deberían ser centrales, deberían ser centralizados, y es una opinión personal y lo digo claramente, que es mía, no es de mi partido. ¿Por qué? Porque creo que igualar, por ejemplo, la cartera de servicios sanitarios para todos los españoles es una prioridad. Y no puede ser que la cartera de servicios sanitarios mínimo o básica sea diferente en una comunidad autónoma a otra. Y que una vacuna te entre en una comunidad autónoma así y a mi hijo no le entre en la comunidad autónoma de al lado o le entre en dos más en la de otro lado. Eso se tiene que regular. Eso me parece que no es de ley. Hay una regulación básica tanto en educación como en sanidad como en justicia. Tú puedes ampliarla. Hay una regulación básica. Pero luego problema, hay un margen para las claro, autonomías, para que ellos dentro de... Déjame un momento. Sí, pero es que... Dentro, luego, de las competencias que tienen asumidas cada una, pues pueden legislar, ampliar o reducir, pero hay una legislación básica que es aplicable a todas las autonomías y que más o menos las equipara. Pero crea desigualdades entre comunidades autónomas. Es decir, a mí lo que está pasando con la sanidad, y entramos en política en este sentido, lo que está pasando con la sanidad en España, desde que se quitara, por ejemplo, el Fondo de Compensación Interterritorial Sanitario, es vergonzoso. Es decir, el que ahora mismo... Pues tenemos una de las sanidades mejores del mundo. Es que no es cierto. ¿Cómo que no es cierto? Hay 0 euros para el Fondo de Compensación Interterritorial. Si tú vas a Extremadura, un extremeño se va a Valencia, como ha pasado este verano, se rompe el brazo y le mandan la factura de 600 euros por el tratamiento y el enyesamiento del brazo a Extremadura. ¿Y qué malo es? ¿Y qué malo es? Hombre, que es que yo si estoy cubierto y estoy cotizando para el sistema español y pago impuestos para todo el sistema español, vale, y manda narices que sea yo el que esté diciendo esto, entre comillas, porque yo sí defiendo otro tipo de historia. Pero vamos a ver, eso no puede ser. La sanidad tiene que ser en toda España. Pero que sí, pero que no lo estás pagando. Y él tiene que llevar la factura al Servicio Extremeño de Salud. Sí, pero que no lo estás pagando la tarjeta sanitaria y es para toda España, no para Extremadura solo. Y te atienden en toda España. Sí, te atienden en toda España y como no existe el fondo de compensación, te mandan a tirar factura y si no lo llevas a tú al SES, en vez de hacer ellos el trámite interno y que a ti te fuera transparente... Pero eso no denota desigualdad. A ti te atienden. Que no denota desigualdad. Si a mí, por ejemplo, me curan una vacuna autónoma. A mí eso no me preocupa. Lo que me preocupa es, por ejemplo, te pongo el caso de un caso que son miles lo que han pasado, pero tengo un caso. Un argentino que se encuentre malo del corazón y se viene a pasar una temporadita a España y simula un dolor del corazón y se mete en La Paz. Lo ven en La Paz y efectivamente el corazón está mal. Y el corazón eso hay que operarlo porque está muy mal. Que se llama el turismo sanitario. Y te lo operan. Ahí sí que yo le mandaría la factura al Estado, eso se hacía. Al Estado argentino. Y sin embargo, esa operación, que vale un dineral, a él no le cuesta un duro. Nos eso cuesta se manda la factura, no le mandan factura. Y ahora ves tú a Estados Unidos y ponte malo. Eso pasa. Es mejor que te mueras porque si no arruinas a la familia entera y a Fernando, tu generación. Te voy a explicar una cosa. En los últimos 2 años que yo llevo de diputado, ya he llevado al defensor del usuario del Servicio Extremeño de Salud 3 casos de cáncer ginecológico en este caso, con metástasis en distintos órganos del cuerpo, que se han tenido que pagar la operación ellos porque en Córdoba o en Madrid les decían que primero estaban los de Andalucía o primero estaban los de Madrid porque no sabían si les iban a pagar la operación desde aquí o el otro lado. Y son servicios de referencia a nivel nacional, ¿eh? Son servicios de referencia a nivel nacional. Y ahora estamos haciendo con esos casos, estamos haciendo las reclamaciones, intentando hacer las reclamaciones de cantidad
y las reclamaciones patrimoniales para que el Servicio Extremeño de Salud se haga cargo de las intervenciones que salvaron la vida a estas personas que siguen vivos y por eso pueden reclamar el dinero, y lo tuvieron que pagar por la privada porque el fondo de compensación y los médicos... ¿Solucionaron el problema a vez de los tres? Sí, sí. De hecho, están vivas. Una de ellas lleva 6 años viviendo con normalidad. ¿Y por qué? ¿Cómo lo hicieron? Si fuera una privada. Porque les dijo... ¿Y por qué no les atendieron aquí en Extremadura? Porque no, los equipos de referencia, por si no lo conoces, porque sé que no es No, de tema sanitario no tengo ni idea. Los servicios de referencia son nacionales. Y cuando hay unas intervenciones que son excesivamente complejas, como son las que ofrecen a múltiples órganos, en el caso del cáncer y demás, se van a los servicios de referencia. Los servicios de referencia están en Córdoba, uno de los servicios de oncología y cirugía, otro está en Madrid, otro está en Barcelona, dos son donde mandan a esos pacientes más complejos. Cuando te mandan ahí, en el caso que estoy hablando, además es la madre de un compañero que es diputado, la mandan a Córdoba y le dicen que es que, verá usted, que no la podemos intervenir, aunque el cáncer está en el momento óptimo para su intervención, porque la quimio lo ha dejado reducido a los tumores al menor tamaño, es cuando se puede hacer, pero no lo podemos hacer porque que primero hay que intervenir a los de aquí. Y luego el mismo equipo médico, por la privada, le interviene 2 semanas después, pagando 52.000 euros. ¿Vale? ¿Y claro, esos 52.000 quién los ha pagado? Los ha pagado ella, vendiendo el padre la casa, que era la casa en la que vivía la familia. Ese tipo de cuestiones es las que me preocupan de la sanidad. Y no ha habido ahora están con las reclamaciones, pero la Junta, hay una sentencia en contra, la Junta reclama y ahora vuelve a meterte en gastos de abogado y vuelve a ir a juicio y vuelve a tal. Al final se convierte esto en una penuria para las familias. Hay otra compañera de Villuerca y Bores que está en el mismo caso. Todavía no ha ido a juicio y hemos ido directamente al defensor del usuario. Pero es que no podemos permitirnos que por la falta de fondos... ¿Y qué te dice el defensor del usuario? Que están en ello. Que obviamente la reclamación va a tirar para adelante, que ellos van a intentar llevarlo porque es de justicia que una operación que ha salvado la vida de una persona sea cubierta por el sistema sanitario. Que es lo que debiera ser. Sí. Pero nos vemos en eso. ¿Qué hubiera pasado, ponte Fernando, que una persona va a Córdoba, va a Madrid, va a donde sea y le dice el médico lo que le dijo a nuestros compañeros, a las personas a las que yo he ido acompañando, y le dicen, mire usted, no le podemos intervenir porque están primero los de Andalucía hasta dentro de 3 meses. Pero dentro de 3 meses no sabemos si le vamos a poder intervenir porque resulta que puede haber crecido el tumor y el tumor ya no estará en el momento en el que se pueda operar y nada más que le podríamos dar cuidados paliativos. Estoy leyendo palabras textuales de un informe, de memoria, más o menos son. Y resulta que no tienes para pagar la operación por la privada. ¿Qué le pasa a esa persona? ¿Nos podemos permitir eso porque no haya un fondo de compensación interterritorial que quite esa prioridad a las personas que están en Andalucía o que están en Madrid y que trate a todos los españoles por igual? Me parece fundamental. A mí me lo parece y a mí sí me preocupa. Hombre, a mí sí me preocupa que el Fondo Interterritorial de Compensación tenga 0 euros. Porque en Extremadura no tenemos esos medios. Pero porque en Extremadura, con 1 millón de habitantes, no tienes por qué tener especialistas de todos los servicios que se necesitan para hacer una operación de esa complejidad. Necesitas muchas experiencias, necesitas un equipo muy complejo y muy costoso que nosotros pues probablemente no podamos costear con 1 millón de habitantes. Sin embargo, en Extremadura se costean 3 para todo el país. Hay una experiencia. Pero cuando a ti te transfieren las competencias, te transfieren económicamente. Que aquellos familiares de enfermos les ponen piso y a cuenta de sí, la... Eso es cierto, que eso está bien. Si yo no critico solamente, o no digo solamente lo que está mal, sino lo que está bien también. En cualquier parte de España, los familiares están cubiertos para poder acompañar al enfermo. Y eso las asociaciones de ayuda al cáncer te buscan los pisos, te buscan las ayudas, los transportes. Yo eso lo valoro muchísimo. Cuando hablas con la asociación... Aquí en la UCI también hay pisos que te ponen pisos también cuando tienen familiares en la UCI. Un accidente muy grave, se ha quedado tetrapléjico y vive en un piso al lado de Toledo y a cuenta de... Hombre, en ese mismo piso viven a lo mejor 2 o 3 más, ¿no? Sí. Pero bueno, eso no tiene... Pero para cubrir la necesidad de estar acompañando a un familiar que las está pasando turcas, pues tienes la necesidad cubierta y eso me parece fantástico. Sí. Que nuestro sistema sanitario es bueno, que tiene unos profesionales magníficos en general, eso es indiscutible. De hecho, creo, y en eso estamos de acuerdo, en el que hemos defendido muchísimas veces el papel tanto de nuestros facultativos como del personal sanitario en general e incluso del personal administrativo, porque suelen hacer muy buen trabajo. Me encontraba con 2 o 3 enfermeras
Fernando, no hable solamente de los médicos, que las enfermeras también están Y las echando una mano. auxiliares Hombre, de tanto que clínica. se dice aquí, mi niña, Y celadores. para vosotras, para las enfermeras, auxiliares, celadores, todo es un equipo que Claro. es bueno. Ten en cuenta, Fernando, que por ejemplo en España se da la dualidad extraña, porque no pasa en el resto de Europa, de que hay más facultativos por habitante que la media europea, lo cual está bien, pero tenemos una de las ratios más bajas de enfermeros por habitante de toda Europa. No puede ser que para tener un sistema de calidad los facultativos se encarguen de hacer a veces curas y hacer cuestiones que son cuestiones de enfermería. Sí. Y que deberían tratarlo a los enfermeros. Hombre, yo, hay que optimizar recursos. permíteme, jamás he visto a un médico hacer curas o alguna labor de enfermería, jamás. Yo lo he Jamás. visto y Yo no muchas lo he visto veces mi jamás, padre ¿eh? es médico y he ido muchísimas veces a acompañar a mi padre al centro de salud Eso no desde a pedirle la paga a echar simple y sencillamente un rato con mi padre porque venía de, Yo eso no de lo la he visto en la universidad y vida, venía y- de tal. y si Y alguien mi lo ha padre visto, que cuando lo diga. salían los enfermeros de guardia a hacer un aviso o lo que sea, mi padre ha tenido que hacer curas como el que más y ha tenido que hacer lo que ha tenido que hacer porque Pues, la sanidad en Extremadura serán casos ha su- puntuales, ha ¿ok? sufrido a base pero en de los los facultativos, hospitales, no dime es un tú caso. qué médico hace un curas. hospital. Vale. Dime Es tú que bueno, los hospitales o centros de son, salud, no, o centros de es salud. que centros de salud. Tú estás hablando vete de, a lo mejor de un vete a médico los de puntos pueblo. de atención Claro, continuada. claro. Pero es que los médicos pero de es que pueblo tú- son la tú base de nuestro focalizas- sistema sanitario en sí, Extremadura, porque Extremadura es un mundo rural. Pero no hay más, podemos pero olvidarlo, sí, pero Eva. no focalices solo en lo único que conoces, porque aquí Es que no es lo en único que Extremadura, conozco. o ve en Extremadura, Es que es un problema primordial. déjame hablar, que hablas tú solo. En Extremadura hay hospitales, en Extremadura hay centros de salud y tú ahí jamás verás a un médico hacer curas, ni nada de un Ni 80 enfermero. horas semanales, Nada, ni nada de nada. eso. Que no ves 80 horas semanales, No, poco eso pueblo no, has visto. no, que yo eso no te estoy diciendo, que te estoy diciendo lo de las curas. Yo lo de las horas, yo lo de las horas de los médicos me lo voy a reservar. Mira, Me lo voy a reservar. Eva, yo estuve reunido el viernes, con el Colegio Oficial de Médicos de Extremadura, con el de Badajoz y con los ponentes, que además conocí a la mitad de ellos porque son amigos de mi Quedan 2 padre. minutos, a ver. ¿Sí? Y la cuestión es que la situación que afrontan los médicos, luego se queja la gente de los salarios que tienen, pero la situación laboral que afrontan los médicos es muy seria. Pero sí que yo eso Es no digo, muy pero sí seria. que yo eso no digo que y no. eso en la sanidad extremeña hay que abordarlo. Sí, sí, y sí, de hecho totalmente. nosotros hemos empezado a hacer propuestas Totalmente. en ese sentido. Y espero Vara que lo tiene ahora la abordéis. llave. Vara tiene la llave con los presupuestos. Puede reponer 100% del personal. Bueno, ya lo podía haber hecho también en los anteriores. Así que ahí tiene la llave para reponer. Tiene los mucha facultativos que llave hacen para falta. hacer. Tiene Y llave no, para y no muchas solamente cosas. eso, ¿Por qué no es la que se debería ir reunión más allá del Monaco 100%. Porque todavía la ley de presupuestos no se lo permitía, pero ahora sí se lo permite. La ley de presupuesto anteriormente le permitía el 10%. Pero ahora Luego ya le se fue permite el aumentando, 100%. Así ahora que, se a ver permite qué el 100, excusa hay. aunque las necesidades van más allá del 100. Porque claro, todo lo que se ha perdido durante los años de los recortes que nos metió el señor Rajoy, pues aquí, claro, hemos ido perdiendo muchos facultativos. Y ahora sí, repones el 100% de lo que se jubila, pero todo lo que Sí, has perdido aquí, anteriormente no lo tienes. Me parece que hoy que ya hay un facultativo, uno, en Mérida, dermatólogo. No hemos pasado meses sin uno, sin ninguno. Y de pediatras estamos fatal también. Pero de pediatras en toda España. Sí, y el sí, problema hay es que un la problema, especialidad hay un problema ahí. no tiene suficiente implantación para cubrir lo que es la pediatría de centro de salud. La hospitalaria está de sobra cubierta. Pero la de centros de salud es complicado. Y además que la gente se quiere ir a los pueblos a trabajar es más complicado. Por eso nosotros creemos que hay que incentivar la medicina rural. Es decir, que el médico que esté en la medicina rural tenga algún tipo de incentivo que haga más atractiva esa especialidad y que los médicos se vayan a los pueblos de Extremadura. Porque si no tenemos un problema serio. Es que vamos a tener un problema en nuestros pueblos, que nos quedamos con gente muy mayor y sin atención. En mi época, en todos los pueblos, por muy pequeño que fuera, había un médico. Ya. Mi padre era de los que hacía 24 horas Y estamos diarias en el hablando, por ejemplo, 75-76 en Granja de que Torremosa. tenía 200 habitantes y había un médico. Claro, el problema es que a lo mejor por eso la sanidad ahora mismo está como está. A lo mejor si hay dos pueblos que están cerca pues y tienen pocos habitantes, pues a lo mejor hay que buscar un punto en uno de los dos en pueblos. En del Ventoso estuve yo de maestro. Y en el otro en desplazarse. Un pueblo de 3.000 y había 2 médicos. O sea que entonces la sanidad estaba como estaba también, claro. El tema del sistema sanitario hospitalario ha muchísimas mejorado gracias. mucho, pero hay cosas que... El próximo miércoles ya veremos qué ha pasado. Si vamos todos a la cárcel ¿O no? o respiramos. Pero bueno, de cualquier manera, nosotros vamos a estar aquí y encantados. ¿Ves? Ya el facultativo de Podemos
en Es Radio y Televisión Extremeña. Lo damos ya aquí como si fuera fijo. Bueno, Y a Eva Pérez lo mismo. También como fija, porque Jara ya se ha vuelto más señorita y ya ir a otro sitio y No, ya tiene que hombre, ir que a le Canal de coinciden Extremadura, comisiones. porque ya la niña ha subido de escalón. le coinciden comisiones. Aquí los escalones se suben aquí a la mejor. De modo que no te Eres preocupes plataforma, entonces, que tú ¿no? terminas por ser algo... Plataforma No, de no. lanzamiento. Es Esto no sé yo, si va lanzamiento al a precipicio. porque este es muy rebelde. Porque el mundo me hizo así, como Sí. decía Camilo. Muchísimas gracias, a Eva, vosotros. muchísimas A gracias, vosotros, y hasta el gracias. próximo miércoles.